Soy Andrés Solano, arquitecto de la oficina Este-Oeste, que es una oficina que tengo hace 12 años, fundada acá en Lima, Perú. Soy arquitecto de la Católica, de la PUC, y luego tengo una maestría en vivienda colectiva de la ETSAM y la ETH. La verdad que no, creo que en mi familia no hay nadie que sea arquitecto, que yo sepa por lo pronto. Y de hecho cuando yo salí del colegio me interesaba más la ingeniería, o sea, sabía que me gustaba la construcción, digamos, el medio físico construido, me llamaba mucho la atención los edificios, además es el típico que todos los arquitectos dicen que tenían muchos legos. Bueno, yo tenía un montón de legos. Pero no era, o sea, no era la arquitectura lo que más me llamaba la atención en ese momento cuando estaba en el colegio. De hecho, yo iba a estudiar ingeniería civil antes de estudiar arquitectura. Y de hecho, si entré a arquitectura en la PUC fue porque pensaba irme fuera y había un semestre, digamos, que no estaba haciendo nada. Y me inscribí y me gustó y me quedé. O sea que básicamente así fue como me metí a estudiar arquitectura. Bueno, la Católica siempre tenía un prestigio muy grande, ¿no? Y era una universidad que estaba abriendo la Facultad de Arquitectura. De hecho, tenía un año ya de haber abierto y se sabía que le estaba metiendo un montón de ganas y había muchos buenos profesores. Que se estaba trayendo los mejores profesores de las otras facultades, digamos. Obviamente, recién saliendo del colegio, no es que tuviera demasiadas, digamos, razones precisas de quién era o quiénes eran, pero se sabía como en general era como una cosa que se sabía en los medios de que estaba ocurriendo eso en la Católica y me interesó justamente por esa razón. Existía eso que pasa cuando las cosas se están haciendo recién, que todo el mundo le mete muchas ganas a las cosas, ¿no? Y esfuerzo. Y claro, cuando empezamos lo único que había era el hangar y un pabellón de talleres, pero había una maqueta que de alguna manera te hacía imaginar hacia dónde iba a llegar la facultad, que se iba a construir poco a poco, cosa que finalmente se terminaba haciendo después de un periodo un poquito más largo, pero había un poco esa cosa de ser parte de algo que se está construyendo, ¿no? Y que es como la misma carrera es, que uno va construyendo, haciendo las cosas y es súper interesante cuando uno forma parte de esa construcción y no está ya terminado, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa sensación y de hecho me metí mucho en temas de organización estudiantil. Fui presidente del Centro Federal de Arquitectura 2 veces. La primera porque quise y la segunda porque no había nadie más y casi que combinaron a continuar. Luego fui parte del consejo de facultad, o sea, me metí mucho en algunas tomas de decisiones de la facultad en ese momento, ¿no? Y eso también me conectó mucho más con lo que se estaba haciendo en la facultad y los eventos que se hacían, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, yo practiqué un tiempo en la oficina de Freddy Cooper y bueno, y Antonio Graña también fue mi profesor. Considero que ellos han sido importantes en mi formación. De igual forma, Reinaldo Ledgar creo que también ha sido parte importante. Yo he trabajado también en su oficina. Y luego Jean-Pierre Cruz, que fue profesor mío en el PFC, creo que también fue bastante influyente en un poco hacia el final de la carrera un input como diferente de las cosas respecto a la arquitectura, ¿no? Que él venía de fuera justamente de trabajar en Francia y llegó acá a hacerse cargo del PFC, justo coincidió en el momento que yo estaba saliendo del PFC cuando él llegó. Y creo que eso también me influenció bastante, sobre todo, digamos, en la manera como uno presenta el proyecto y cómo se imaginan los proyectos, que hasta anteriormente había sido, me parece un poco más vinculado a la manera como se estaban haciendo las cosas antes ya en el medio, ¿no? Él trajo una idea como de cambiar un poco las cosas. Era una facultad nueva, no tenía, pienso yo, una metodología tan propia, porque recién estaba empezando y lo que ocurría era
que venían profesores que de hecho eran los mejores de la Uni o de la Ricci, ¿no? De la Ricardo Palma, y cada uno traía consigo unas metodologías propias de cómo hacían las cosas ahí, ¿no? Entonces tú ibas sintiendo que estabas o en un tipo de enseñanza o en otro, ibas pasando un poco de los dos, pero creo que con Jean-Pierre en el proyecto de fin de carrera es que se vio una manera completamente distinta, ¿no? De hacer las cosas, además una mirada territorial al Perú, y creo que eso ya ha ido cambiando y ahora ya sí se puede hablar que la Católica tiene una manera de, o por lo menos varias maneras de entender la enseñanza de la arquitectura, pero por lo menos tiene eso, ¿no? Y es reconocida. Ya es difícil de hablar de que lo que uno aprende acá es la mezcla de otras universidades de acá. Yo creo que eso ya no se da. Bueno, lo que pasó fue que yo salí de la universidad, empecé a enseñar muy rápido acá, en un PFC también, pero monté una oficina con unos amigos y empezamos a tener algunos proyectos y, y lo que ocurrió fue que tuve una oportunidad de hacer un proyecto bastante grande que fue este hotel frente al aeropuerto, que fue un proyecto que demoró como 4 años en hacerse, ¿no? Entonces, mientras mucha gente que yo conocía aprovechaba esos momentos para irse a estudiar la maestría, yo habiendo empezado la oficina y teniendo ese proyecto y algunos otros que también salieron, me era muy difícil desvincularme, ¿no? Porque había que terminarlo, ¿no? Y claro, uno no entiende cuando está estudiando a veces el tiempo que demoran los proyectos entre que hace los primeros dibujos hasta que se termina la construcción, ¿no? Pero en este proyecto mi compromiso era estar ahí en todo el periodo, ¿no? Entonces, y bueno, y luego yo me casé, tuve hijos y claro, la maestría se fue alargando, continuaba trabajando, continuaba enseñando hasta que llegó un punto en el que tuve que dejar de enseñar porque no tenía maestría. Y se dio el momento, justo terminando la pandemia, que además había habido menos trabajo y todo, en el que apliqué a una maestría que yo le tenía mucho interés, que es esta maestría de vivienda colectiva, porque a pesar de que los proyectos que hemos hecho son de todo tipo y muy variados en programa, en escala, que eso también me parece bien interesante, la vivienda siempre me había llamado mucho la atención, ¿no? Porque tenía que ver con cuestiones mucho más cotidianas que yo las veía como en las que la arquitectura todavía le faltaba mucho que decir, sobre todo ahora y con el crecimiento tan fuerte que hubo de las viviendas en el boom inmobiliario de los principios de los 2000. Entonces, finalmente, en el 2022 me pude ir un año a hacer la maestría, me fui con mi familia a España y creo que fue una experiencia invalorable, o sea, me parece que me cambió un poco el chip de la manera de hacer las cosas nuevamente, digamos, pero también fue algo bueno haber hecho la maestría después de haber trabajado, porque te da otra perspectiva de las cosas. O sea, la valoras mucho más cualquier cosa que estás escuchando de algún profesor que tiene mucha experiencia o que tiene algún input interesante de algún tipo, porque tú ya has trabajado haciendo cosas, ¿no? No digo que no sea una buena idea irse a la maestría justo después de terminar la carrera. Me parece que también es una muy buena idea, pero lo otro también. O sea, es una experiencia distinta. Y creo que le he sacado mucho el jugo digamos, a esa experiencia además de vivir fuera. Y ahora trato de los proyectos aplicar muchas de las cosas que he aprendido allá. La maestría era muy práctica, que eso me gustó. Estaba armada en 7, 8 workshops, no recuerdo muy bien, que eran unos workshops de una semana intensa. Ahí me parece que una de las cosas que aprendí mucho era trabajar rápido, a plantear proyectos en una semana, tenían que estar listos, y a trabajar en grupo con gente que en verdad no tenía a veces ninguna afinidad más que el hecho de ser arquitectos, ¿no? Porque además los grupos los iban cambiando a cada rato, entonces yo no podía nunca tener un momento de confort ni con las otras personas porque ya el siguiente workshop ya era con otra gente, ¿no? Y en esa situación hubieron como 2 profesores que me marcaron mucho, diría yo en retrospectiva, porque igual probablemente si me hubieras preguntado lo mismo cuando terminé la maestría hubiera respondido otra cosa, pero creo que el tiempo te da como una distancia que te permite evaluar de otra forma, ¿no?
La primera creo que Anne Lacaton, que fue profesora en uno de los workshops de vivienda, creo que no solamente por la figura de Anne Lacaton y lo que representa y haber ganado el Pritzker y todo, sino porque el workshop estaba muy pensado en las ideas que están detrás de las cosas, no tanto en lo físico del proyecto final, sino en qué venía atrás de lo que tú proponías. Y, y creo que eso fue bastante interesante porque hablaba de una narrativa, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y cómo lo contabas. Incluso me acuerdo que el proyecto lo contamos como si fuera una película, ¿no? Hicimos un video y repartimos, incluso hicimos como un periódico hablando del proyecto, ¿no? Tener como otras maneras de hablar del proyecto que no fueran lo típico tradicional de unos planos y una maqueta, ¿no? Y creo que ahí fue ese mensaje de que el proyecto se cuenta de muchas otras formas, ¿no? Y no solamente el arquitecto tiene esa capacidad de poder hablar del proyecto más allá de lo que normalmente uno utiliza para construir, ¿no? Y eso creo que me pareció bastante potente, ¿no? Y además se pensaba mucho de los proyectos en el sentido de recuperar edificios existentes, que fue también parte del alcance del workshop, de estas estructuras que hay muchas, digamos, en Europa hay muchas estructuras que ya existen y no se usan, ¿no? Acá la mirada es distinta porque casi todavía hay como esa necesidad de seguir ampliando el área construida en general, pero allá a veces ya se cuestiona uno si es que no se ha construido ya suficiente y más bien tienes que darle otro uso a esas estructuras, ¿no? Entonces el taller hablaba de eso, una estación de tren abandonada y cómo eso se podía convertir en vivienda, ¿no? Que me pareció un proyecto genial. Y la otra, las dos mujeres, que también me parece también importante porque conocí muchísimas arquitectas, mujeres bien interesantes. Elie Mosayevi, que es una arquitecta de origen iraní, que trabaja en Zúrich, en Suiza, y que yo diría que ahora es uno de los nombres que si no ahora suenan mucho en vivienda, va a sonar pronto porque me parece que sus proyectos tienen un potencial muy fuerte. El workshop era un poquito más abstracto en el sentido que te dan tres inputs para diseñar. Una era una serie de acciones, otro era un lugar y el tercero me parece que eran unas personas, digamos, ¿no? Unos personajes y uno tenía que hacer un proyecto en base a eso, ¿no? Entonces se llamaba Domestic Landscapes, entonces uno trataba lo doméstico desde puntos de partida que podrían ser completamente distintos a lo tradicional. En mi caso me tocó guardar comida y reparar, ¿no? Y en un lugar con mucho frío. Entonces el proyecto se planteó casi como una manera de vivir en una refrigeradora, ¿no? O sea, como guardas comida en un lugar donde tienes que vivir y que además continuamente lo tienes que reparar, porque era la segunda palabra, ¿no? Entonces eso también me pareció increíble, ¿no? Me pareció una manera muy interesante de plantear la vivienda, ¿no? Claro, me planteé, sí, efectivamente la idea de quedarte siempre a uno lo tienta, ¿no? En mi caso fui con dos hijos. Más difícil, ¿no? Porque, claro, si no tienes familia te puedes dar el lujo, entre comillas, de empezar como en un estudio desde cero, digamos, porque es lo que normalmente uno hace, empieza a trabajar en un estudio y empieza a trabajar desde abajo, ¿no? Y va subiendo. En mi caso, claro, yo tenía ya acá una oficina que la había mantenido de alguna manera con unas personas acá, con unos arquitectos con los que trabajaban conmigo, con algunos proyectos que teníamos todavía y que yo trabajaba desde allá. Entonces era más difícil darme esa posibilidad de quedarme, ¿no? Pero lo que hicimos, que fue interesante, es que en la oficina logramos abrir como una especie de tener un brazo allá con un arquitecto con el cual nos asociamos y ahora en la oficina somos tres socios. Somos dos acá, Ernesto Chumpitaz, que ha trabajado muchísimo tiempo conmigo y somos ahora dos acá, y Borja Rodríguez, que es desde Barcelona, tiene también como una representación de la oficina.
Entonces, por más de que no me quedé allá, creo que la experiencia ha logrado hacer ese vínculo que se mantiene hasta ahora y con el cual nos ha ayudado además a hacer concursos, participar en concursos allá, concursos acá, hacer un poco de trasvase transatlántico, digamos, en cuestión además de perfiles profesionales. O sea, a veces algún proyecto hemos trabajado con alguien que se gestiona desde allá y viceversa también algunos proyectos que hemos tratado de sacar hacia allá. Hasta ahora nada, no hemos logrado nada allá, digamos, pero digamos que eso es algo que todos los años venimos planteándonos y digamos, el hecho de ya poder participar en concursos allá creo que te da como te abre un poco ese abanico de posibilidades, ¿no? Eso que dije antes, que en verdad hay una conciencia mucho más grande respecto a lo que ya está construido. O sea, yo creo que si pocos arquitectos pueden construir saliendo de la universidad, como acá suele ocurrir en Latinoamérica, menos aún pueden imaginarse construir un edificio nuevo. La mayoría de la arquitectura ya tiende a hablar del interior como una nueva, digamos, como incorporarlo ya a la arquitectura, si es que antes uno podía decir el interiorismo, no, arquitecto no hace interiorismo. Allá está casi que no se disocia eso, porque los proyectos casi todos son de interiores o tienen algún componente de transformar un interior en otra cosa, ¿no? De lidiar con lo existente e incorporarlo, ¿no? Entonces, eso me parece que es una diferencia grande. Y acá todavía sigue pasando que a veces, bueno, con los proyectos uno sale de la universidad y busca a alguien, a algún conocido que quiere hacer un proyecto y busca al arquitecto recién egresado, el cual cobra poco, ¿no? Y empieza esa relación un poco como de que vas pagando piso, pero con tu trabajo y valorándolo poco, ¿no? Pero claro, uno es una carrera de largo aliento y uno va aprendiendo y adquiriendo experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ahí está, digamos, ese tema, pero no es lo ideal, ¿no? Yo creo que, y una de las cosas que queremos hacer en la oficina es armar, de alguna manera, tener cierta sostenibilidad para poder armar carrera, que los arquitectos puedan tener una carrera en una oficina, ¿no? Que puedan quedarse y lograr tener algo de cierta escala que permita ser más allá del nombre de los socios, ¿no? Que no hay muchos ejemplos acá y algunos lo están logrando poco a poco, pero creo que es importante, ¿no? Creé este con un amigo hace 12 años, creamos esta oficina que la idea era que no esté asociada a nuestros nombres porque veíamos como una especie le llamábamos como matriz profesional, o sea, es decir, esta suerte como, yo no sé si es una cuestión media ochentera, pero antes habían estos dibujos o estos programas japoneses que pasaban en la televisión donde habían estos robots que se armaban en base a partes, ¿no? Del tigre con un tiranosaurio y las partes hacían algo más grande, ¿no? Luego se volvió Power Rangers, una cosa ya más americana, pero originalmente eran unos dibujos japoneses. Y yo tenía un poco esta idea de que esta oficina, como matriz profesional, tenía un lugar de trabajo, tenía un sistema online con toda la información, ¿no? Como una especie de Drive o Dropbox, que generaba un conocimiento que se iba sumando, porque ya los planos en físico ya ¿no? Pero que podía generar estas asociaciones para hacer proyectos más grandes, ¿no? Porque siempre había el tema de, claro, tú haces el proyecto que te da tu familia, una remodelación, una cocina, puedes llegar a tener de repente una casa de playa, pero ¿cómo llegas a proyectos más grandes, ¿no? Entonces, ¿y cómo haces eso sostenible? Entonces teníamos esta idea de que la oficina fuera esta especie de lugar donde uno pudiera siempre estar constantemente en asociaciones para cosas más grandes, ¿no? Y creo que ahora, aprovechando la pregunta, es una manera que hemos tenido siempre de hacer cosas, porque hay muchas cosas que hemos hecho solos como oficina, pero hay otras que hemos hecho trabajando en conjunto con otras oficinas para compartir experiencias, digamos, ¿no? Y poder lograr de repente clientes que si no individualmente no lo hubiéramos podido hacer. Y, y por eso creo que digamos, esta idea de como el plugin, la oficina plugin, donde van entrando diferentes individualidades o otras colectividades pequeñas, funciona porque
porque permite también funcionar como esta onda que hay ahora que todo el mundo quiere tener su propia cosa, su propia práctica, mantener cierta independencia, pero que en cierto punto uno puede de alguna manera asociarse para un proyecto, ¿no? El proyecto como excusa para armar una empresa en el sentido más allá de lo empresarial, ¿no? Una empresa como un emprendimiento propio, ¿no? Y creo que eso es lo que seguimos trabajando en la oficina, ¿no? Y por eso le pusimos este oeste, que además era un juego como de este o el otro, ¿no? Tiene que ver con los puntos cardinales, sino era como que te daba igual quién era un poco, ¿no? O sea, a veces lo relaciona uno más con el norte-sur, pero no, tenía que ver más con lo otro. En algunos proyectos más nuevos que hemos estado haciendo, concursos, mi rol es como más de director, como un director de orquesta, ¿no? Y no soy necesariamente soy yo el que me encargo del diseño específicamente. Hay otra persona que se encarga del diseño y a él, o sea, a ella está como protegido, digamos, ¿no? O sea, porque si no, no hay tiempo, ¿no? Si no te la pasas resolviendo cuestiones como que son más del proceso mismo y no tienes tiempo para diseñar y probar todas las cosas que hay del diseño. Entonces al final yo me veo más como eso, ¿no? Como esta especie de director de orquesta y donde hay una serie de personas importantes para el proyecto, entendido como una cosa más amplia, y donde el diseño es un componente muy importante, pero hay que proteger esa parte. O sea, y protegerlo no significa de ser terco con el diseño, sino es que existe el suficiente tiempo para que se investigue, para que se prueben soluciones y no sea simplemente repetir lo último que hemos hecho en otro proyecto, ¿no? Entonces, para que exista ese tiempo es que esa persona o ese equipo tiene que estar con el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Y no con otras cosas en la cabeza. A mí siempre me ha gustado vivir en cualquier otro lugar. O sea, no significa cualquier otro lugar que no sea Perú, sino que me gusta, siempre que he viajado, me ha gustado pensar qué pasaría si viviera en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, viajé a Tokio y me mudé a un departamentito con mi esposa cuando nos fuimos de luna de miel y vivimos como una semana o unos días, 5 días creo que eran, ahí como si fuéramos, ¿no? De allá. Entonces nos fuimos a hacer al supermercado y como este tipo de cosas cotidianas, ¿no? Creo que tiene que ver con ese gusto que luego le adquirió a la vivienda, ¿no? Entonces, siempre me he imaginado viviendo en otro lugar y nunca lo he hecho hasta la maestría, ¿no? Entonces, y claro, Lima es una ciudad bastante agresiva, diría yo, no hay transporte público, hay pocos espacios públicos de calidad, y yo reniego mucho eso, ¿no? Pero también reniego de que en verdad poco se hace al respecto, ¿no? Entonces, ya mi vínculo con la ciudad está creado en el sentido de que yo soy porque he crecido en esta ciudad y tengo estas preocupaciones. Y digamos, hay preocupaciones que llevamos a los proyectos, como por ejemplo la importancia de la relación del edificio con la ciudad, ¿no? Que no todo el mundo, o sea, todo el mundo a veces tiene esta idea de que hay que hacer algo al respecto, pero no todo el mundo hace algo al respecto, o sea, porque cada proyecto podría hacer algo respecto a la ciudad a pesar de ser un proyecto privado, y a veces uno piensa que la municipalidad o el gobierno tiene que solucionar algo que en verdad se puede solucionar desde la actitud misma del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya mi manera de proyectar está metido en esta ciudad. O sea, y me ha pasado que cuando he ido a la maestría y estoy con otros arquitectos, de repente alguno español, yo estoy preocupado en solucionar cosas que allá ya están solucionados. O sea, que allá no es un tema eso. O sea, uno no tiene esa preocupación cuando hace un proyecto allá por el espacio público, pues ya existe, ya es algo que se da, es normal. Entonces, por eso creo que yo siento que no tengo posibilidad de desconectarme de esta ciudad, digamos, ¿no? Sí, yo empecé a enseñar apenas terminé la carrera y tuve mi título. Creo que fue una bonita experiencia porque además conocí a dos grandes amigos con los cuales luego además he seguido enseñando, que es Sharif Cajati y Rafael Zamora, que enseñamos juntos en un PFC. Y desde ahí nos hemos vuelto bastante amigos, digamos. Y en dos oportunidades yo luego he estado mucho tiempo en el taller con Sharif y Marta. Y,
y luego en el taller con Rafa y con Michelle, ¿no? Entonces, mi experiencia de docente básicamente ha estado en esos dos, entre esos dos, con Rafa y Michelle, o con Sharif y con Marta, o en esta primera oportunidad que fue con Reinaldo, que él tenía un taller de PFC. No, a mí siempre me ha gustado enseñar, o sea, siempre, además desde chico también, o sea, el hecho de poder transmitir algún conocimiento que uno tiene a otras personas, creo que me parece súper, súper motivante siempre. Y claro, obviamente esto que yo estoy diciendo, transmitir un conocimiento que uno tiene, ya ni siquiera la docencia es eso, ya, ¿no? O sea, el conocimiento ya no está en las personas. Y eso es algo que uno más bien he ido aprendiendo en todos estos años, que ha ido cambiando un poco, donde cada vez hay más cosas en Internet, hay otros medios de aprendizaje, la inteligencia artificial. Casi que el docente ya no es el que tiene el conocimiento y que lo tiene que impartir, ¿no? Esa idea que yo de repente tenía hace 20 años ya no es ahora así. Y más bien ese es el reto ahora, ¿no? Cómo ir, me parece, cambiando de un rol como de profesor al cual le tienes que, el alumno te saca todo el conocimiento que tú tienes particular de lo que has aprendido tú y se lo pasas a ellos, a ser como una suerte de instructor, ¿no? De cómo buscan información y cómo buscan conocimiento en todas las posibilidades de encontrar conocimiento que existen, ¿no? Porque hay muchísimas. Y lo que creo que es difícil saber es cómo jerarquizas, cómo organizas esa información y cómo le das valor a unas cosas más que otras, ¿no? Siento, por ejemplo, que el taller ahora, que es la primera experiencia que tengo con un taller propio con Claudio Cunio, estamos tratando de que justo sea eso, el taller como un proceso de investigación. O sea, ellos pueden buscar información en internet, en la biblioteca, en entrevistas, donde sea, pero que hay una metodología de cómo esa información luego se pone en la mesa y se valida, ¿no? Eh, y cómo pueden ellos aprender a encontrar cosas. El taller también va un poco alrededor de un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con lo que dice este filósofo, sociólogo británico, creo que es británico-polaco, Zygmunt Bauman, que habla sobre la modernidad líquida, los tiempos líquidos. Tiene que ver un poco con cómo ahora uno siente que las cosas no tienen mucha certeza, ¿no? Como que toda la vida es una sucesión de incertidumbre tras incertidumbre, cambios cada vez más rápidos, casi como que el cambio es parte de la vida, ¿no? Todos los días hay algo distinto, una cosa que uno da por sentado hoy, mañana es otra cosa, cambió completamente. La pandemia creo que fue el ejemplo perfecto, que un día uno estaba sentado a un café y de pronto terminó trabajando en su casa por 3 meses. Y parte de lo que queremos hacer en el taller es justamente cómo los proyectos se piensan más en ese sentido de las cosas, ¿no? Pensar el edificio en todo su ciclo de vida para ver cuántos cambios puede tener ese edificio y no solo pensar en el edificio cuando se inaugura, ¿no? Y la botella de champán se rompió acá, terminé y me voy. Y luego ese edificio, al día siguiente ya viene una persona que trabaja y que administra el edificio que ya le parece mal lo que has planteado y que quiere cambiar y botar una pared y hacer algo al costado, ¿no? Y todo eso requiere esfuerzos, requiere recursos y no es muy sostenible tampoco, ¿no? Porque se va gastando cada vez más material en todos esos cambios que ocurren en la vida del edificio. Entonces me parece que ese es un tema súper importante ahora, digamos, en la arquitectura y que lo queremos hacer en el taller, lo estamos trabajando a través de pensar unas infraestructuras colectivas, ¿no? A través de proyectos que el programa no es lo más importante, ¿no? El programa cambia, puede cambiar. Y lo importante es cómo ese edificio permite que esos cambios se den. No sé, eso es un poco cliché, pero uno siempre está aprendiendo cosas, pero creo que lo más difícil para mí, yo, verdad, en el colegio era muy tímido. Yo creo que eso no va a salir nunca en ninguna entrevista. Era bastante tímido en la universidad, de hecho, una de las razones por las que me metí
al Centro Federado y a la representación estudiantil, entre comillas, era porque veía que tenía cierta necesidad de aprender a hablar, a comunicarme, porque igual la carrera necesita que tú tengas esas capacidades bien desarrolladas. Me parece que es importante ahora. Y creo que la práctica más bien y también la docencia me ha ayudado a mí a salir un poco de ese hueco como de ser una persona más tímida y poco expresiva, diría yo, a ahora poder ser un poquito mejor. No sé si todavía creo que es algo que hay que ir trabajando, pero eso es algo que me gustaría aprender más. Este, Siento que necesito siempre para poder hablar muchísimo más saber qué voy a decir, ¿no? Y el español más bien es un idioma que puedes ir hablando y no saber a dónde vas, ¿no? Entonces eso me es difícil a mí. Yo trato de siempre tener como pensado previamente qué voy a decir antes de decirlo. Y a veces el idioma no ayuda porque uno empieza a hablar una cosa y termina hablando de otra, ¿no? Entonces, sí, yo diría que es algo que me gustaría aprender más.